Mi papá falsificó mi firma para sacar un crédito de $32.000. Nunca me dijo nada. Me enteré por una llamada del banco. Cuando lo confronté, me dijo, ¿y si fue así, qué? Y me pidió que no hiciera drama. La llamada equivocada. El teléfono sonó a las 11:43 de la mañana. Yo estaba trabajando desde casa, en pleno cierre de reportes. Hablo con el señor, mi nombre completo. Dijo una voz neutral, de esas que vienen enlatadas por call centers. Sí, soy yo, respondí, sin pensar mucho. Le llamamos del departamento de cobranza de Banco Global. Tenemos un saldo vencido en su cuenta de crédito personal. ¿Podría confirmar la fecha en que realizará el pago? Tuve que tragar antes de contestar. Perdón, ¿qué cuenta? La operadora hizo una pausa. La cuenta con número terminado en 9271. Registrada bajo su RFC. Otorgada hace 9 meses. Tiene un saldo pendiente de $32.000. Mi mente se puso en blanco. Eso no es mío, dije. ¿No reconoce el crédito? No. Yo no firmé nada con ustedes. ¿Usted no tiene relación con esta cuenta? Ninguna. Silencio. Después, la voz volvió, ahora con más frialdad. En ese caso, le sugiero que se acerque a una sucursal para revisar la documentación. Mientras tanto, el adeudo sigue activo a su nombre. Colgué. No supe cuánto tiempo me quedé viendo la pantalla del celular. Solo sé que las palabras saldo vencido no dejaban de rebotar en mi cabeza. Fui al buró. Busqué entre mis papeles. Revisé mis correos. Nada. Ningún registro. Nunca había tenido una cuenta en ese banco. Me senté. Respiré hondo. Pensé en fraude. En suplantación de identidad. En todo eso que uno cree que solo les pasa a los demás. Y entonces, algo se me cruzó por la cabeza. Una conversación vieja, meses atrás. Mi mamá diciendo que el banco no les prestaba más. Que ahora era mucho trámite. Que todo era más fácil cuando uno era joven. No quise pensar mal. No en ese momento. Pero empecé a contar los puntos. Crédito nuevo. A mi nombre. Sin mi firma. Pero con mis datos correctos. Demasiado preciso para ser un robo al azar. Y demasiado parecido a esa otra vez, cuando me pidieron firmar por si acaso una solicitud para cable. Y luego para el coche. ¿Y luego? Marqué a mi mamá. No contestó. Marqué a mi papá. Tampoco. Mandé un mensaje, ¿saben algo de un crédito a mi nombre? Ni leído. Y ahí fue cuando sentí por primera vez ese peso en el pecho. El que no viene del dinero. Viene de la sospecha. De la idea de que tal vez, solo tal vez, quienes deberían cuidarte, fueron quienes cruzaron la línea sin avisarte. El silencio que lo confirmó. Fui al día siguiente. No pude quedarme esperando respuestas por mensaje. Mi cuerpo necesitaba moverse, confirmar, enfrentar. Aunque fuera para escuchar lo peor. Llegué a casa de mis padres un poco después del mediodía. Mi mamá estaba en la cocina. Mi papá, sentado en el sillón viendo la tele, como cualquier otro martes. ¿Tienen un minuto? Ambos voltearon, como si no esperaran nada. Me senté en la silla frente a ellos. Saqué mi celular. Abrí el correo que me había mandado el banco con el folio del crédito. Lo leí en voz alta. Despacio. Mi mamá bajó la vista. Mi papá, en cambio, respondió. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? El crédito está a mi nombre, dije. Yo no lo firmé. Pero ustedes conocen todos mis datos. RFC, CURP, dirección, todo. Nadie habló. ¿Fueron ustedes? Mi mamá apretó los labios. Sus manos jugaban con el trapo de cocina que tenía en las piernas. No me miraba. Eso bastó. No necesito más pruebas que un silencio de ese tipo. Pero mi papá fue el primero en romperlo. ¿Nos estás acusando? Dijo,
con un tono que ya conocía demasiado bien. Estoy haciendo una pregunta, respondí. ¿Y si fue así? ¿Qué? ¿Nos vas a denunciar? Sentí como me temblaban los dedos. ¿Si fueron? Mi mamá levantó la mirada. Por un segundo, vi algo parecido a tristeza. O tal vez vergüenza. Pero no dijo sí. Tampoco dijo no. Solo murmuró. Fue por necesidad. No podíamos pedir a nadie más. Pensamos que podríamos pagarlo a tiempo. ¿Que no te enterarías? ¿Y no pensaron en pedirme permiso? ¿Para qué? Dijo mi papá. Ibas a decir que sí. Ahí lo entendí. No fue un accidente. No fue confusión. Fue decisión. Previa. Fría. Justificada. No estoy molesto por el dinero, dije. Estoy molesto porque usaron mi nombre sin decirme. Porque ahora tengo una deuda que no pedí. Porque ustedes son mis padres. Y no confío más. ¿Y tú crees que esto es fácil para nosotros? Dijo mi papá, ya con la voz más alta. ¿Crees que queríamos hacer esto? Nos obligaron las circunstancias. Pero claro, tú solo ves lo que te afecta. Mi mamá no lo detuvo. Yo me levanté. No grité. No lloré. No dije más. Porque lo que no dijeron ya me lo había dicho todo. La vergüenza no era mía. La sucursal del banco tenía ese aire frío que te hace sentir culpable desde que entras. Tomé número. Esperé. Cuando me llamaron, me acerqué con todos los documentos que había logrado reunir en menos de 2 días. Copia de mi INE, estados de cuenta, un reporte que imprimí desde el buró de crédito. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Preguntó la ejecutiva. Hay un crédito a mi nombre que yo no solicité. Ella me pidió el número de cliente. Lo tecleó. Leyó la pantalla. ¿No reconoce la cuenta? No. Nunca la pedí. Nunca firmé nada. Ella frunció el ceño, profesional pero sin compromiso emocional. Aquí aparece su firma. Dirección actualizada. RFC. Número celular. Todo coincide con su expediente. Sí. Porque usaron mis datos. Pero no fui yo. ¿Sabe quién lo hizo? La pregunta fue directa. Me costó contestarla. Tengo sospechas. ¿Familia? Asentí. Ella me miró diferente. Ya no como un cliente común. Ahora como un caso delicado. Me pidió que firmara una hoja de declaración y que presentara una denuncia formal. Que llevara acta del Ministerio Público, y copia certificada de mi firma oficial para peritaje. Todo eso, si quería que el banco lo considerara fraude. Salí de ahí con un folder más grueso y un alma más delgada. Me senté en una banca afuera. Miré a la gente pasar, como si todos tuvieran sus papeles en orden. Como si yo fuera el único que acababa de descubrir que legalmente era deudor, y emocionalmente, huérfano de confianza. Pensé en los cumpleaños que les había pagado a mis hermanos cuando mis papás no podían. En las veces que hice transferencias pequeñas sin preguntar si me las devolverían. Pensé en cómo siempre fui puntual con mis pagos, como cada mes pagaba mi plan de celular, mi tarjeta, mi renta. No por obligación. Por orgullo. Porque quería sentirme adulto, capaz, responsable. Y ahora, todo eso, estaba manchado. Todo por una firma que no firmé. Y aún así, me tocaba a mí demostrar que era inocente. Y eso me dolió más que la deuda. Me dolió porque sentí que la vergüenza me envolvía. Que cada paso que daba en esa sucursal era una confesión que no me correspondía. Pero ahí, sentado en esa banca, con mi nombre legalmente atado a un papel que nunca toqué, entendí algo. La vergüenza no era mía. No lo era. Solo me la habían colgado como una mochila. Y si no empezaba a quitármela, iba a terminar creyendo que realmente me la merecía. Volví al banco 2 días después. Esta vez no llevaba dudas. Llevaba rabia contenida y una necesidad urgente de ver las pruebas. Me atendió otra asesora, más joven. Amable,
pero distante. Me pidió mi identificación y buscó el expediente físico. Aquí está la solicitud del crédito, dijo, mostrándome una carpeta de cartón delgada. La abrió sobre el escritorio. Primero vi mi nombre. Después, mi dirección. Mi teléfono. Mi RFC. Todo correcto. Luego, la firma. Esa firma. Parecida a la mía. Pero no mía. La curva de la M no tenía el mismo ritmo. El trazo final era forzado. Como si quien la escribió hubiera practicado, pero sin lograrlo del todo. ¿Esta es su firma? La miré por unos segundos. No. ¿Está seguro? Completamente. Ella anotó algo en su sistema. Luego pasó la página. Ahí estaban los comprobantes, copia de mi INE, recibos a mi nombre, incluso una factura de mi propio plan de telefonía. No habían inventado mi identidad. La habían usado. Con acceso. Con confianza. Con todo lo necesario para que el banco creyera que fui yo. Y en parte, lo entendí, no fue difícil. Yo mismo les había mandado documentos hace años. Les había ayudado a sacar citas, abrir cuentas, resolver trámites. Tenían todo. Todo lo que se necesita para robarte sin salir de casa. Y eso fue lo que más me dolió. No el crédito. No la deuda. La intención. Porque no fue desesperación repentina. Fue planeado. Calculado. Y ejecutado con el tipo de precisión que solo da el cariño o la costumbre. La asesora volvió a hablar. ¿Desea proceder con la denuncia? Dudé. Denunciar a extraños es fácil. Denunciar a quienes te dieron su apellido, no tanto. Voy a pensarlo, le dije. Ella asintió. Me entregó copias del expediente. Si decide no proceder, el crédito sigue activo a su nombre. Usted lo heredaría como obligación. Aunque no lo haya firmado. Tomé los papeles. Salí del banco con un folder que pesaba poco, pero que cargaba más de lo que podía admitir en ese momento. Porque lo legal me decía que era culpable. Y lo emocional me decía que no hiciera escándalo. Y yo estaba en medio, con una firma ajena, que todos asumían como mía. El almuerzo donde fui el enemigo. Ven a comer el domingo, me escribió mi mamá el viernes por la noche. No usó emojis. No puso hijo, ni porfa. Solo eso. Fue. Porque aunque algo en mí ya se había roto, otra parte aún quería creer que quedaba espacio para explicaciones. Para algún tipo de humanidad. Llegué puntual. Mi hermana ya estaba ahí, con su esposo y los niños. Mis padres en la cocina, como si nada. Carne en el horno. Arroz en la olla. El aroma familiar de todos los domingos en los que antes sí éramos familia. ¿Cómo estás? Me preguntó mi mamá, como si no supiera. ¿De verdad quieres saber? Respondí, bajo. Ella bajó la mirada. No contestó. Nos sentamos a la mesa. Comimos en silencio al principio. Luego vinieron las charlas de rutina, los niños, el tráfico, la inflación. Yo esperaba que alguien dijera algo. Cualquier cosa. Pero no fue hasta el postre que mi papá habló. Mira, lo que pasó, ya está. Se hizo con buena intención. Y no vamos a desenterrar más. Sí. Lo dijo sin pedirme permiso. Como si cerrar el tema fuera un derecho suyo. ¿Eso creen? ¿Que ya pasó? Es que seguir hablando solo va a complicar las cosas, intervino mi hermana. Y tú tampoco estás ayudando. ¿Perdón? Estás exagerando. Haciendo un drama. Nos vas a dividir a todos por un tema que se puede arreglar. Ahí lo entendí. No venía a aclarar nada. Me habían llamado para que me callara. ¿Y quieren que me quede callado mientras pago una deuda que no pedí? ¿Mientras me manchan el historial? ¿Mientras usan mi nombre como si fuera de todos? Mi papá dejó la cuchara sobre la mesa. Ya basta. No hables así frente a los niños. No estoy hablando para los niños.
Estoy hablando para ustedes. Que lo hicieron. Que no lo negaron. Y que ahora me piden silencio como si fuera un favor. Ya entendimos. Dijo mi mamá, más fuerte de lo habitual. Pero no vayas a contarle esto a tus hermanos menores. Ellos no tienen por qué enterarse. Y ahí se me cerró el pecho. No era un almuerzo. Era una reunión para sellar la culpa con mi silencio. Y si no aceptaba, era el enemigo. Me levanté antes de que el flan tocara la mesa. No se preocupen. No voy a decirles nada. Gracias, murmuró mi hermana. No por ustedes, aclaré. Por ellos. Porque ellos no merecen esta versión de familia. Y salí. Con hambre. Con rabia. Y con la certeza de que a veces, decir la verdad no te convierte en héroe. Te convierte en traidor. Mi nombre, su deuda. El banco dio el ultimátum a mediados de mes. Si no había pago en 15 días, iniciarían proceso de embargo. Embargo. Esa palabra me sonó como una sirena lejana, como algo que solo ves en noticieros. Pero ahora, venía con mi nombre. No pude dormir esa noche. Pensé en impugnar legalmente. En denunciar. En probar que esa no era mi firma. Pero sabía que el proceso podía tomar meses. Años. Y mientras tanto, la mancha seguiría creciendo. Y yo ya estaba cansado de mirar mi propio nombre como si fuera una carga. Así que tomé una decisión. Conseguí un segundo empleo. Turno de noche, atendiendo pedidos en una pizzería cerca de casa. 3 noches a la semana, saliendo del trabajo oficial y cambiando de uniforme en el baño del local. No dije nada a nadie. Ni a mis amigos. Ni a mis hermanos. Ni a ellos. Solo pagaba. Cada quincena, parte de mi sueldo iba al banco. Directo. Sin reclamos. Sin billetes de vuelta. Y mientras amasaba pizzas y tachaba nombres en hojas de pedido, me repetía. No es justo. Pero es necesario. Porque entendí que a veces uno no paga por lo que debe. Paga por lo que quiere proteger. Y yo quería proteger mi nombre. No por orgullo. Por dignidad. Porque si no lo hacía yo, nadie más lo iba a hacer. Un viernes por la noche, saliendo del segundo turno, me senté en una banca, igual que aquella vez afuera del banco. Revisé mi cuenta desde el celular. 15.000 pagados. 17.000 por pagar. Un suspiro largo me salió sin aviso. Y me pregunté, ¿por qué yo? ¿Por qué me toca a mí cubrir los errores de otros? ¿Por qué me exigen silencio quienes me usaron? ¿Por qué pagar una deuda que no pedí? No tuve respuesta. Solo supe esto. Si iba a cargar con una cruz, al menos la cargaría de frente. Porque ya no quería ser rehén de su vergüenza. Y si eso significaba trabajar de más, perder horas, tragarme el enojo, entonces lo haría. No por ellos. Por mí. Porque era mi nombre el que estaba en juego. Y ahora, por fin, también era mío el derecho a recuperarlo. El celular sonaba, pero ya no lo miraba. Al principio, me costó. El impulso era automático, vibración, pantalla encendida, nombre de mi mamá, de mi papá, de mi hermana. Todo me decía, contesta, es familia. Pero también me decía, ahí es donde duele. Así que dejé de contestar. Primero fue un día. Luego 2. Después una semana entera. Los mensajes empezaron a llegar. ¿Estás bien? ¿Por qué no respondes? Necesitamos hablar contigo. No respondí ninguno. Porque ya no podía seguir sosteniendo una relación donde mi silencio era una condición, no una elección. Un domingo, recibí un mensaje distinto. De mi hermana. Estás exagerando. Corte. Frío. Como si todo se redujera a una actitud. Como si pagar una deuda ajena fuera drama. Como si el problema fuera mi reacción y no el robo. No respondí. Esa noche, dejé el celular boca abajo. Me preparé un café sin azúcar. Y me senté a ver nada.
Porque a veces, eso es todo lo que uno necesita, no hacer, no complacer, no explicar. Solo estar en paz. Los días siguieron y el patrón se repitió, llamadas sin contestar, mensajes ignorados, silencios cada vez más largos. Alguien me dijo una vez que el contacto constante puede ser una forma de control. Y ahora lo entendía. Cada llamada que no contestaba era un límite que se afirmaba. Cada mensaje sin respuesta, una forma de decir, ya no es como antes. Y aunque me dolía, porque no soy de los que cortan lazos sin razón, también me liberaba. Un día, mi jefa notó que estaba más callado que de costumbre. ¿Todo bien en casa? Sí, le dije, sin dudar. No porque fuera cierto del todo, sino porque ya no sentía que debía explicarlo. Porque si algo había aprendido con todo esto, es que no todo el dolor merece ser compartido. Hay dolores que se resguardan. No para esconderlos, sino para proteger lo que queda sano. Y mi silencio, ese que antes era una imposición, ahora era mío. Elegido. Consciente. No para castigar. Para sanar. Para dejar de reaccionar. Para dejar de estar disponible para quienes solo sabían usarte y luego pedir que finjas que todo está bien. Porque si una deuda me enseñó algo, no fue sobre dinero. Fue sobre límites. Y esta vez, el límite era tan simple como no levantar el teléfono. Y tan profundo como decirme, por fin. No tengo que contestar a quien solo llama cuando quiere que me calle. Una noche cualquiera, saqué una hoja en blanco. No el celular. No un correo. Una hoja de papel, como las que usábamos en la secundaria. La puse sobre la mesa del comedor y escribí en la esquina. Papá. No sabía cómo empezar. Me dolía hasta la forma en que lo llamaba. Pero lo hice. Porque necesitaba decirlo. Porque las palabras que no se dicen se pudren adentro. Escribí. No sé si vas a entender esto. Tal vez lo leas y pienses que estoy exagerando, como dijeron. Tal vez lo arrugues. No importa. No es para ti. Es para mí. Seguí escribiendo. Me duele que hayas usado mi nombre. Pero más me duele que cuando lo enfrenté, me trataras como enemigo. Que me dijeras que solo pienso en mí. Cuando fui yo quien se tragó la vergüenza. Yo quien se quedó solo con la deuda. Yo quien eligió callar para no destruir lo poco que quedaba. Pausa. Respiré. No necesito que me pidas perdón. Pero sí necesito que sepas que esto me rompió algo. Algo que no sé si se puede recomponer. Porque el respeto no se borra con una comida familiar ni con una frase de, ya pasó, punto. Me detuve. Cerré los ojos. Y escribí una frase que me dolió más que todo lo anterior. Me acostumbré a admirarte, aunque no lo merecieras siempre. Pero hoy, por primera vez, te miro sin filtro. Y no sé si eso es bueno. Pero sí sé que es necesario. La firmé. Tu hijo. Doblada en 3 partes. Sin dirección. Sin sobre. No la envié. No la leyeron. Pero esa carta me devolvió algo que ellos me habían quitado. Mi voz. Porque a veces uno no escribe para que lo lean. Escribe para no perderse. Y yo, esa noche, necesitaba volver a encontrarme entre esas palabras. Las leí una vez más. Las guardé en un cajón, entre papeles viejos, recibos pagados, y una copia de mi acta de nacimiento. Ahí la dejé. Como prueba. No para ellos. Para mí. Para que, si algún día dudaba de lo que pasó, pudiera volver a esa hoja y recordar. No lo soñé. No lo inventé. Lo escribí. Y sobreviví. El pago final. Un jueves por la mañana, abrí la app del banco y confirmé el último pago. Clic. Saldo, $0. Me quedé viendo la pantalla unos segundos, como si fuera mentira. Como si el número fuera a cambiar de pronto, a reclamarme otro interés, otro cobro escondido. Pero no. 0 pesos. Deuda liquidada. Cerré el celular. No sentí euforia. Ni ganas de gritar.
Solo una especie de vacío. Como cuando sacas algo podrido de una caja y la caja queda limpia, sí. Pero sola. Me levanté, me serví café. Miré por la ventana. El mundo seguía igual. Los coches pasaban. Los niños cruzaban la calle con mochila. El panadero gritaba su ruta con la misma grabación distorsionada. Pero yo ya no era el mismo. Habían pasado meses desde aquella llamada del banco. Meses de dobles turnos, de noches sin hablar con nadie, de silencio en el grupo familiar. Y ahora, se acabó. El dinero ya no era el problema. Pero el duelo seguía. Porque la traición no se liquida en pagos quincenales. Porque el perdón no llega con una transferencia. Y porque la confianza rota no tiene línea de crédito. Ese día, al salir del trabajo, pasé por una papelería. Compré un folder nuevo. Negro. Sobrio. Ahí metí todo, las copias del contrato, las capturas de pantalla de los pagos, la carta que nunca envié. Lo guardé en un cajón de mi escritorio. No como archivo. Como testimonio. Para mí. Porque necesitaba verlo cerrado con mis propias manos. Necesitaba una forma física de decir, sí, lo viviste. Pero también lo terminaste. Nadie me llamó para agradecer. Nadie escribió un mensaje. Mis padres no sabían que ya no debían nada. Y, en el fondo, no importaba. Porque yo no lo hice por ellos. Lo hice por ese tipo que se miraba al espejo cada mañana con la duda clavada en la frente. ¿Hiciste bien en cargar esto? Y ahora podía decirle. Sí. Lo cargaste. Lo pagaste. Y no se te cayó el alma por hacerlo. Pero también supe que algo se rompió para siempre. No el vínculo. La expectativa. Esa idea infantil de que los padres siempre te van a proteger. Esa ilusión. Y aunque ya no dolía igual, todavía pesaba. Pero al menos, ahora el peso era mío. Y ya no se lo debía a nadie. Lo que no les debo. Una noche de sábado, me puse a ordenar papeles viejos. No tenía un motivo especial. Solo quería hacer espacio. Vaciar. Acomodar lo que no se ve, pero pesa. Entre recibos y manuales de electrodomésticos olvidados, apareció un sobremanila sin rotular. Lo abrí. Había tickets. Talones de pago. Transferencias impresas. Algunas con notas hechas a mano, para renta, colegiatura, gasolina. Casi todas con el mismo destinatario. Mis padres. Recordé cada una. No por el monto, sino por el momento. Esa vez que mi papá se quedó sin trabajo y me pidió un préstamo chiquito. Esa otra cuando mi mamá tenía un atraso con la tarjeta y me dijo, tú que puedes pagarlo rápido. Y luego me dices cuánto fue. Nunca me dijo cuánto fue. Porque nunca me lo devolvieron. Tampoco lo pedí. Yo decía que era por amor. Y lo era. Pero también era por una creencia aprendida, que uno debe ayudar a la familia. Que lo que das no se cuenta. Que eso es ser buen hijo. Y lo fui. Muchas veces. Y ellos lo sabían. Por eso usaron mi nombre con tanta facilidad. No fue un accidente. Fue costumbre. Porque esa no fue la primera vez que cargué algo por ellos. Solo fue la primera vez que vino con intereses y amenazas legales. Cerré el sobre. Lo guardé de nuevo. Y me repetí, en silencio. No se los debo. No me lo deben. Pero ya no lo repito. Porque entendí que el problema nunca fue el dinero. Fue el dar sin preguntar. El dar esperando que algún día lo vean. Y aceptar, por fin, que nunca lo vieron. O si lo vieron, lo tomaron como algo que tenía que pasar. Ese patrón, ese era el verdadero problema. Y romperlo no era dejar de querer. Era dejar de ofrecerme como garantía emocional. Y por eso, esa noche, tomé otro folder. Uno nuevo. Ahí guardé esos papeles. No por reclamo. Por registro. Como una forma de decirme, si lo diste. Pero ya no más. Ya no así.
Porque hay cosas que no se recuperan con recibos. Pero sí se frenan con límites. Y ese sobre, con sus cifras pequeñas y sus silencios grandes, era eso. Mi cierre. No contable. Emocional. La reunión en la sala. Me citaron un miércoles. Tu mamá quiere que vengas a la casa. Dice que es importante, me escribió mi hermana. No explicó más. No pregunté. Fui. No por esperanza. Fui para mirarles la cara. Para ver si, por fin, alguien decía algo que no sonara a excusa. Me recibieron en la sala. Todos sentados como en una comida de domingo, pero sin comida. Solo café frío y miradas incómodas. Mi madre habló primero. Queremos arreglar las cosas. Su voz era baja. No temblaba. Pero tampoco cargaba peso. ¿Arreglar cómo? Pregunté. Ya pasó todo, intervino mi papá. No tiene sentido seguir cargando con eso. Somos familia. Y la familia, supera. Me quedé en silencio. Miré alrededor. Mi hermana miraba el suelo. Mi madre sostenía una taza vacía. Mi papá me miraba a mí, como si esperara que le diera el cierre que él no quiso darme cuando todo empezó. ¿Y quién lo arregla? Pregunté. Tú ya lo pagaste, ¿no? Sí. Solo yo. Entonces ya no hay deuda. La de dinero no. Pero hay otra. Nadie respondió. La de respeto, dije. Esa sigue. Mi madre suspiró. No queremos peleas. Tampoco yo, respondí. Pero no vine por paz. Vine por verdad. ¿Y qué quieres que digamos? Soltó mi papá, alzando un poco la voz. ¿Perdón? ¿Eso es lo que esperas? No. Ya no lo espero. ¿Entonces? Solo quería ver si eran capaces de decirlo. Silencio. Ese silencio que no dice nada, pero confirma todo. La reunión terminó sin gritos. Sin acuerdos. Sin lágrimas. Solo con una frase de mi mamá cuando me levanté para irme. Ya pasó, hijo. Ya pasó. La miré. Para ustedes. Y salí. No azoté puertas. No levanté la voz. Pero mientras caminaba por la banqueta, entendí algo que no había querido aceptar. No iban a pedir perdón. No porque no supieran lo que hicieron. Sino porque, en su mundo, no fue tan grave. Y eso dolía más que el acto mismo. No el robo. La normalización del daño. Esa tarde, supe que no habría justicia. Ni disculpa. Ni redención en forma de abrazo. Solo había lo que yo construyera con lo que me quedó. Y a veces, eso es todo lo que uno puede hacer. El no más difícil. Pasaron 2 semanas desde aquella reunión sin respuestas. Yo seguía en lo mío, trabajo, pagos, vida. Hasta que llegó otro mensaje. Tu papá quiere saber si puedes ayudar con una cosa del carro. Es solo un préstamo temporal. Lo leí varias veces. Lo borré. No por rabia. Por cansancio. Pero esa noche, llamé. No escribí. No evadí. Llamé. Mi papá contestó como si nada. Sí. Soy yo, dije. Ah. ¡Qué milagro! Silencio. Me llegó el mensaje, continué. Lo del carro. Ajá. Es poquito. Un ajuste, nada grave. Lo que te habíamos comentado. No. Pausa. ¿Cómo que no? ¿Eso? No. Silencio del otro lado. El tipo de silencio que viene cuando la respuesta no era la que esperaban. ¿Estás enojado todavía? No. Ya no. Entonces no veo por qué. Porque no voy a hacerlo más. No voy a pagar por cosas que no son mías. Ni a callarme por paz. Ni a sostener una familia que solo funciona cuando yo me olvido de mí. Escuché su respiración al otro lado. Corta.
Cargada. ¿Y eso qué es? ¿Orgullo? Límite. Eres muy frío. Soy claro. Algo que tú nunca fuiste conmigo. Te criamos. Te dimos lo que pudimos. Y yo lo agradezco. Pero no les debo mi identidad. No les debo cargar culpas ajenas. Y sobre todo, no les debo seguir fingiendo que esto es normal. Silencio largo. Luego, su voz, más baja. Entonces, ¿ya no cuentas con nosotros? No. Ya no cargo con ustedes. Y colgué. No sentí culpa. No sentí alivio inmediato tampoco. Sentí temblor en las manos. El cuerpo como si hubiera hecho ejercicio intenso. Pero también, sentí algo nuevo. Espacio. Por primera vez en años, había dicho no sin dar excusas. Sin justificarme. Sin gritar. Y descubrí que, a veces, lo más difícil no es poner el límite. Es sostenerlo. Ese no era el más duro que había pronunciado en mi vida. No porque lastimara. Sino porque marcaba el momento en que dejaba de intentar ser el hijo perfecto. Y empezaba a ser yo. Fui al banco solo. Sin cita. Sin compañía. Esperé 20 minutos. Cuando me tocó el turno, me senté frente a una asesora que parecía tener mi edad. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó. Quiero actualizar todos mis datos, le dije. Correos, teléfonos, autorizaciones. Quiero que ninguna persona más tenga acceso a nada mío. Ella asintió, sin necesidad de más explicación. ¿Alguien ha intentado mover algo sin tu permiso? Digamos que alguien lo logró una vez. No quiero que vuelva a pasar. Nos tomó más de una hora. Cambiamos correos, claves, notificaciones. Cancelé autorizaciones antiguas. Eliminé accesos compartidos de años atrás que ya ni recordaba. Cuando terminamos, me pidió una última cosa. Firma aquí. Confirmas que toda la información actual es correcta y personal. Tomé la pluma. Firmé despacio. Letra por letra. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que esa firma sí era mía. Que no la ponía por otros. Que no estaba aprobando nada ajeno. Que no estaba prestando mi nombre por afecto malentendido. Al terminar, la asesora sonrió. ¿Algo más? Sí. Una copia impresa, por favor. Me la dio. La doblé con cuidado. Al salir del banco, no sentí alivio inmediato. Sentí firmeza. Y eso era nuevo. Esa hoja firmada no representaba un trámite. Representaba el momento en que me reconocí como adulto de verdad. Como alguien que ya no entrega sus datos como si fueran parte de un favor. Como alguien que ya no firma por cariño. Solo por decisión. Ese día, entendí que protegerse también es un acto de amor. Uno que no se ve. Uno que no se agradece con aplausos. Pero que sostiene en silencio todo lo demás. Y si algo quedó claro, fue esto. La próxima vez que aparezca mi nombre en algo, será porque yo lo puse ahí. La paz no negociada. Fue domingo. Y nadie llamó. No hubo mensajes. No hubo notificaciones. Ni preguntas. Ni reclamos. Ni indirectas disfrazadas de cariño. Solo silencio. Desperté tarde, preparé café, y me senté junto a la ventana con un libro que había empezado hace meses. Leí sin apuros. Sin interrupciones. La casa tenía ese olor a pan tostado y calma que uno cree reservado solo para las películas. Pensé que me sentiría solo. Pero no. Me sentí liviano. Sin tener que explicarme. Sin tener que responder por cosas que no hice. Sin el peso invisible de estar en falta por no contestar, por no ayudar, por no ceder. Miré mi celular un par de veces, por costumbre. Nada. Y en lugar de ansiedad, sentí espacio. Espacio para mí. Salí a caminar al parque. Vi a gente con sus familias, con sus parejas, con sus perros. No sentí envidia. Sentí claridad.
Porque entendí algo que me había costado meses. No toda familia es hogar. Y no todo silencio es abandono. A veces, el silencio también es una decisión. Una forma de cuidarse. De decir, hoy no quiero que me duela nadie. Ese día, no hice nada especial. No arreglé el mundo. No pagué deudas emocionales. No salvé a nadie. Solo me cuidé. Y eso, en mi historia, ya era mucho. Al volver a casa, me serví otro café. Puse música suave. Y me senté a escribir un poco. Nada dramático. Solo anotaciones. Frases que no quería olvidar. Una de ellas decía: la paz que no me ofrecieron, la estoy construyendo solo. Y no la pienso negociar. Porque entendí que el perdón no siempre llega. Y que el amor, cuando duele más de lo que sostiene, también puede soltarse. Ese domingo, no hablé con nadie de mi familia. Y por primera vez en años, no sentí culpa por eso. Sentí paz. Y esa paz, no tenía precio. Ni condiciones. Ni firma ajena. Era mía. Solo mía. Me miré al espejo sin prisa. Eran casi las 11 de la noche. Tenía puesta una camiseta vieja, el rostro algo cansado, el cabello revuelto. Nada especial. Pero me quedé ahí un buen rato, observándome. Y por primera vez en mucho tiempo, me reconocí sin incomodidad. No pensé en la deuda. No pensé en las veces que dije que sí cuando debí decir que no. No pensé en lo que me quitaron. Pensé en lo que recuperé. Mi nombre. 3 palabras sencillas que había dejado de sentir como propias. Que durante meses sonaban más a deuda que a identidad. Pero ahora no. Ahora eran mías otra vez. No porque alguien me lo devolvió. Sino porque lo defendí. Sin gritos. Sin escándalos. Con decisiones silenciosas. Con noches largas. Con límites que me dolieron más a mí que a ellos. Pero lo hice. Me quedé ahí, frente al espejo, y me dije algo en voz baja. Ese soy yo. No como afirmación vacía. Como certeza construida. Soy el que trabajó doble para pagar lo que no debía. El que escribió una carta que nadie leyó, pero que lo salvó. El que dijo no sin levantar la voz. El que aprendió que amar no significa permitirlo todo. Y que sanar no siempre viene con aplausos. A veces viene con domingos en silencio, caminatas sin urgencias, y carpetas ordenadas con tu propia firma. Sonreí, leve. No porque ya no doliera. Sino porque ya no sangraba. Y en ese reflejo vi al hombre que por fin entendió que su valor no está en cuántas veces ayuda. Sino en cuántas veces se respeta. Mi nombre sigue siendo el mismo. Pero ahora tiene otro peso. No uno que me hunde. Uno que me sostiene. Y si alguien vuelve a escribirlo sin permiso. Esta vez sabré defenderlo. Porque me costó demasiado aprenderlo. Mi nombre es mío. Y no lo presto más.